Ahora hablemos de las cicloadiciones o reacciones de cicloadición. Empezaremos por las reacciones 4 más 2. Para iniciar, mostraré la reacción como típica, la que se muestra en muchos libros, pero quiero hacer la salvedad de que esta reacción en realidad no transcurre con facilidad, esta en particular que está aquí dibujada, en la que el butadieno reacciona con el etileno. Es una reacción que se pone más a modo de esquema porque es el sistema más sencillo, pero tiene muy malos rendimientos y en realidad no está favorecida. Ya vamos a ver por qué. Pero nos sirve para iniciar, ¿no? Nos sirve para mostrar esquemáticamente cómo transcurre la reacción. Entonces, tenemos un sistema con 4 electrones y uno con 2 electrones que reacciona por medio de un estado de transición cíclico de 6 miembros sin intermediarios para llevar a este producto que tiene dos nuevos enlaces sigma y se han perdido dos enlaces dobles, queda solamente uno. Pero muy bien, como les dije, esta reacción no es la más adecuada. Vamos a poner una que sale con mucha más facilidad. Si tenemos al butadieno y lo hacemos reaccionar con este, digamos, alqueno, que en realidad es un anhídrido maleico, pues la reacción transcurre bajo el mismo esquema, con esta transición cíclico de 6 miembros y nos lleva a la formación de dos enlaces sigma y un nuevo enlace pi, perdiéndose dos enlaces dobles. Muy bien, ese es el esquema de la reacción. Cabe resaltar que a estas reacciones se les llama reacciones de Diels-Alder, que fueron quienes las estudiaron y están detrás de mucho del desarrollo de las mismas. Pero vamos a intentar entenderlas, cómo transcurre la reacción, cómo transcurre realmente la reacción. Para ello tenemos que recurrir al análisis de los orbitales. Entonces, primero vamos a aclarar algunos términos que usaremos para estas reacciones. Al sistema con los dos dobles enlaces, pues lo llamaremos dieno. Aquí no hay nada novedoso. Pero al sistema que tiene un solo doble enlace, al alqueno que está acá, lo llamaremos dienófilo, porque es el que siente como afinidad hacia el dieno para llevar a cabo la reacción de Diels-Alder. Muy bien, entonces, veamos los orbitales del dieno primero. Estos ya los conocemos perfectamente. Los dos primeros van a estar ocupados, Φ1 y Φ2. Φ3 y Φ4 van a estar desocupados y entonces aquí vale la pena aclarar que estas reacciones transcurren exclusivamente, estas en particular las 4 más 2, exclusivamente por inducción térmica. Entonces aquí no haremos promoción de electrones hasta Φ3. Entonces, si vamos a hacer promoción de electrones, siempre HOMO va a ser Φ2 y LUMO va a ser Φ3. Recordemos que están ordenados por incremento energético, entonces ese es el orbital menos energético y este el más energético. Por eso el orbital HOMO es el orbital ocupado de mayor energía. Vamos ahora a dividir los orbitales de enlace ocupados y los de antienlace o desocupados. Y para complementar el análisis tenemos que ver ahora los orbitales también del dienófilo. Entonces, el dienófilo tiene nada más estos dos orbitales, el orbital ocupado y el desocupado, es decir, ese es el orbital HOMO y este es el orbital LUMO. Ahora, aquí va cómo transcurre la reacción. La reacción debe transcurrir, o más bien la interacción se debe dar entre un orbital ocupado y uno desocupado, que estén energéticamente cerca. Entonces, una opción es que sea entre el orbital HOMO del dieno y el orbital LUMO del dienófilo, cuya representación vemos acá. Podemos ver que la interacción está favorecida porque ambas interacciones se dan en fase. ¿A qué me refiero con en fase? A que el orbital que está representado como blanco, pues también es blanco acá, es decir, es una interacción constructiva, y el orbital que está coloreado, o la parte del orbital que está coloreada,
interacciona con la fase coloreada del LUMO. Entonces, ambas interacciones están en fase, luego se puede dar. La otra opción es que sea entre el HOMO del dienófilo y el LUMO del dieno. Veamos. Si analizamos en detalle, estas dos interacciones también son posibles, ¿no? También puede darse la interacción porque estas dos interacciones son en fase. Está la fase clara con la fase clara, la fase clara con la fase clara. Entonces, las dos podrían darse. Sin embargo, se da una sola. ¿Qué debemos usar entonces para identificar cuál es la que se da? Pues tenemos que ver la diferencia energética que hay entre los orbitales que van a reaccionar. Para que la interacción sea eficiente, tiene que haber poca diferencia entre las energías de HOMO y LUMO. Entre menos diferencia haya, más favorecida va a ser la reacción. Si vemos la interacción del HOMO del dienófilo con el LUMO del dieno, podemos notar que la diferencia energética pues es bastante alta. Pero si ahora vemos la interacción entre el HOMO del dieno y el LUMO del dienófilo, la interacción pues la diferencia energética más bien es menor. Entonces esta es la interacción que se va a favorecer, esta que está aquí, la del HOMO del dieno con el LUMO del dienófilo. Entonces ahora este estado de transición lo podemos dibujar de una forma más adecuada. Tomamos el HOMO del dieno, aquí representado, con el LUMO del dienófilo. Como ven, pues está en fase diferente, es decir, es el orbital LUMO, y podemos graficar la interacción. Esta es la forma como se da el acercamiento para que se llegue al producto que tenemos aquí dibujado. Como ven, he puesto la otra parte de la molécula hacia adentro y no hacia afuera, y más adelante vamos a hablar por qué. Muy bien, sigamos. Vamos a ver entonces algunas reacciones que se dan entre dienos y dienófilos. Esta, por ejemplo, en la que el 2,3-dimetilbutadieno reacciona con el acrilaldehído, pues nos lleva a este sistema. Podemos volver a dibujar entonces los orbitales HOMO del dieno, LUMO del dienófilo, ahora es un poco diferente, y la interacción sigue siendo en fase, la fase clara con la fase clara, la oscura con la oscura, es decir, la interacción es constructiva, luego los enlaces se van a formar. Otro ejemplo es cuando el ciclopentadieno reacciona con este nitroderivado, con el nitroetileno. La reacción va a llevar a este producto, que forma un biciclo. Ese producto aquí no se ve tan claro, o más bien el nitro no queda muy claro hacia dónde queda, pero si lo dibujamos de esta manera, vemos que aunque hay dos posibilidades de la orientación del grupo nitro, este queda preferentemente hacia abajo, y entonces aquí entra otro punto que vamos a ir desarrollando, y es por qué el nitro queda hacia abajo. Veamos ahora esta reacción en la que este derivado de dihidronaftaleno reacciona con una quinona para llevar a este sistema en el que se forman estos dos enlaces. Sistema que es pues análogo a un sistema esteroidal. Entonces, ¿qué tenemos que analizar de esta parte? Primero, que en el dienófilo siempre lo ha estado acompañando un grupo electroatractor, en todos los casos, que siempre la reacción ha sido por inducción térmica, es decir, esta reacción se da exclusivamente por inducción térmica. Pero ahora vamos a ver unas consideraciones que no se han tenido en cuenta. Usemos esta reacción como ejemplo. Tenemos el butadieno y tenemos el acrilato de metilo para llevar a este sistema. Hay algo que no se ha analizado, y es que esta conformación del dieno
en la que los dos dobles enlaces están como hacia la misma dirección, no es la conformación más estable. De hecho, la más estable es esta. Entonces, este es un factor importante en la velocidad de la reacción. Resulta que los dienos están en equilibrio entre su forma S-cis y su forma S-trans, también llamada cisoide o transoide. Este equilibrio existe y solamente cuando está en su forma S-cis es que la reacción se puede llevar a cabo. Entonces, una limitante de la velocidad definitivamente será el equilibrio S-cis, S-trans. ¿Qué pasa si tenemos ahora un butadieno que tiene dos grupos terbutilos? Esto puede afectar drásticamente la reacción, porque estos terbutilos pues tienen mucho impedimento estérico, aquí hay mucha repulsión. ¿Cómo se podría favorecer la reacción? ¿Cómo podríamos asegurarnos de que la forma de ese cis sea la más favorecida o, en el mejor de los casos, la única? Pues, si tenemos un sistema cíclico, como el ciclopentadieno, acá no hay forma de que se dé una conformación S-trans, porque tendría que romperse este enlace para que este pudiera girar. Entonces, ese sistema no gira, la conformación S-cis está rígida y esto favorece mucho la reacción. Por lo que, si comparáramos las velocidades de reacción de esos tres ejemplos, pues podríamos tener una diferencia clara. ¿Qué nos falta considerar? La conformación S-trans de este ejemplo. Aquí, esta conformación es sin duda muchísimo más estable que esta. Los terbutilos están alejados y entonces ya no hay tanta repulsión. De hecho, es probable que esta conformación S-cis en este butadieno en particular ni siquiera exista, porque hay muchísima repulsión entre los terbutilos. Entonces, si comparamos las velocidades de reacción, vamos a llegar a que K3, que es la del dieno pero cíclico, es decir, que está fijo en su forma S-cis, es mucho mayor que K1, en donde hay un equilibrio S-cis, S-trans, y esta a su vez va a ser mucho mayor que K2 porque aquí es probable que este ni siquiera exista, y si este no existe es probable que este producto pues no se obtenga, porque tiene que haber una conformación S-cis para que se dé la reacción. Muy bien, sigamos viendo otras particularidades de la reacción de Diels-Alder. Veamos estos dienos. Estos dienos definitivamente son los que favorecen la reacción. Como ven, en todos la conformación S-cis está cíclica. También vale la pena resaltar que aquí tenemos un heteroátomo, es decir, es un heterociclo, ese es el furano, y pues también se pueden dar reacciones con heterociclos. Así como existen dienos que tienen la conformación S-cis fija y que favorecen la reacción, hay dienos que tienen la conformación S-trans fija, que son estos. Aquí no hay posibilidad de que haya un equilibrio S-cis S-trans. La conformación S-trans es la única presente y estos dienos, a pesar de ser dienos, no permiten que se lleve a cabo una reacción de Diels-Alder si se hacen reaccionar pues, con un dienófilo. Y pues en el medio tenemos a las cadenas abiertas que están en equilibrio S-cis S-trans. Y este equilibrio va a depender mucho de los sustituyentes, principalmente R2 y R3. Si hay mucha repulsión acá, se va a favorecer muchísimo la conformación S-trans.